Ahí Daniela coincide con el verde esperanza. Ahí Victoria nos puso un arco iris. ¿Querés contarnos por qué? Primero porque es el que está, la única foto que tengo para cambio de pantalla porque me gusta mi hija. Pero la verdad que yo siento un remanso cada vez que llegan los momentos de intercambio, desde las lecturas, los foros, los encuentros, digamos, al principio fue bastante solitaria la especialización, digamos, y para mí que yo no venía de la docencia era bastante abrumadora la soledad. Me contacté con Sil, que ahí está presente, fue mi primer vínculo, y ahora el trabajo que estamos haciendo con los Gabrieles en grupo, también abrió un espacio de trabajo en grupo, o sea que cada uno de los pasos que vamos transitando es sumamente enriquecedor. No sé por qué parte del arco iris estaría, pero maravilla. Estoy contenta con. Y la verdad que fue una decisión de casualidad comenzarlo, porque yo estaba, digamos, cursando otra especialización parecida en mi facultad, estaba cursando la primera materia, y hablando con una amiga de Buenos Aires, compañera mía, colega de mi facultad y amiga mía personal, me dijo que estaba haciendo el profesorado en San Andrés. Y me dijo, no sabes lo que es. Me dice, salí de donde estás y automáticamente y a la semana me mandó el mail que empezaba la entrevista para hacerlo virtual, o sea que me mudé de especialización, y creo que fue una gran decisión a tiempo, sin ver lo que venía, digamos, a nivel pandemia, cuarentena y demás cuestiones del 2020, pero fue una gran idea. Qué bueno, sí, en ese sentido todos visionarios. Todos visionarios al elegirse una especialización virtual. O sea Muy que bien. hoy estaba recomendando el libro a una amiga, el libro de Meli, que está siempre dando vuelta, y decía, ideas para encender la chispa del aprendizaje en casa. Que esto yo lo compré pre-pandemia. Y digo, qué revelador que fue, digamos, qué visionaria haber puesto eso, porque ahora es, digamos, casi una guía Fundamental, sí. claro, de la crianza en casa. Casi un presagio. Genial. A ver, ahí tenemos, bueno, varios que coinciden con el verde, que lo asocian a vida, a crecimiento. Laura dice amarillo. Tenemos ahí medio en la gama Alina con naranja. Te cuento que el amarillo es porque, por muchas cosas. Por un lado, porque ilumina. En este momento te ilumina. Y cuando te iluminás, da energía, como el sol, para poder avanzar y no bajar los brazos, pero también a veces como el amarillo del semáforo, estamos ahí con algunas cosas que... Así que es un amarillo que lo miramos con dos miradas, la mirada optimista y la mirada que de golpe nos dejan así como alerta a las cosas nuevas, a los trabajos, a la exigencia que tiene. A mí la verdad es que me parece que también fue de casualidad, no es que lo había planificado, lo hice virtual porque realmente no contaba con el horario para cursar, pero bueno, ahora estoy feliz de que sea virtual y que podamos continuar. Qué bueno, está bien, está perfecto esta de la dualidad de un mismo color. Bueno, el mío es una mezcla, Primero el naranja es uno de mis colores, o sea, es como que el primer color que me dicen elegí un color, siempre pienso en naranja. Pero además pensé que era el amarillo y el rojo. El amarillo es un color que me transmite mucha alegría, y el rojo para mí es un color que me estresa. O sea, no me relaja. Y no es que me estrese puntualmente la especialización, pero sí todo el contexto en el que la estamos transitando. La realidad es que son muchas horas sentada frente a la computadora. Cuando uno eligió hacerlo, no estaba en los planes esto, y entonces por momentos se hace, en mi caso, que aparte tengo niños pequeños y todo, se hace como, otra vez frente a la computadora y claro, iba a ser la excepción y no la norma. Sí. Pero bueno, con amarillo también. Qué bueno. Ahí, Samara, no sé si nos estás mostrando un amarillo también.
Hola, sí, era un amarillo también. La escuché a Laura y dije, bueno, está describiendo más o menos lo mismo que me pasa a mí. El sol lo había asociado por esta cuestión de como de dar calor y de algo así que hace bien, que la especialización en ese sentido para mí es como un lugar bueno, donde poner la energía y la cabeza en un momento personal muy complicado. Y amarillo también por esto del semáforo, ¿no? Como, bueno, el amarillo que te puede llevar hacia el verde y la esperanza y avanzar, o hacia el otro lado de tener que frenar, ¿no? Contexto cuarentena, sí, hizo más complicado todo. Pero bueno, esto, como que personalmente estuve a punto de dejar la especialización, fue como todo un debate interno, y el amarillo es por eso, y justamente porque sea el lugar que me da la fuerza para seguir. Así que, bueno, con la especialización en sí, chocha. Es todo un gran desafío y lindo. Gracias. Bueno, qué bueno, en cualquier cosa que te podamos ayudar, acá estamos. A ver, acá tenemos otra que asocian al semáforo, pero con el verde. Celia dice, verde lo asocio con la luz verde que te permite avanzar y seguir aprendiendo. Acá a Fernanda sí le gusta el rojo, asociado a la pasión que genera cada propuesta que vivimos en esta especialización. Muy bien, a ver si tenemos algún otro color. Yo lo asocio con el verde, pero con el verde del feminismo y hacia donde mi bandera se dirige, así que en la Semana de la Educación Sexual Integral para mí es un placer coordinar una jornada que llevo adelante en el instituto donde trabajo, así que lo asocio con eso, y con el color de Victoria y con todos los colores inclusivos de la ESI por un lenguaje inclusivo también, así que ahí para ese lado voy, lo asocio. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos Juan Manuel que dice, el violeta lo asocio a la transmutación en el conocimiento. Excelente, ahí nos muestran. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Yo un poco como Victoria, el multicolor de mi taza, que tiene que ver con todo lo que estamos aprendiendo, las estrategias, bueno, toda una revolución de muchas cosas que uno quiere poner en práctica y bueno, todo al mismo tiempo no se puede, así que bueno, eligiendo algunas cosas para ir probando, bueno, por eso, todos los colores. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el sábado pasado tuvimos el cierre de la primera camada, que ya egresó, así que les prometo que hay luz al final del camino, y bueno, todos pidieron más. Mi prima la estaba haciendo y yo no sabía, mi prima vive en Corrientes, y estaba haciendo la especialización y yo no sabía, y me enteré por su Facebook, y lo primero que me dijo fue, te van a sobrar las horas del día cuando termine. Igual el comentario fue, queremos maestría, queremos un año más. Queremos... Sí, obvio, no, pero estaba feliz, me decía, disfrutala, porque después no sabes con qué llenar el día. Bueno, y siempre vale también guardarse textos para otro momento, es como cuando uno se va de viaje y se deja un museo, un monumento, un lugar como excusa para volver. Así que, bueno, ¿alguien más quedó pendiente? Ahí Natalia, ¿estás levantando la mano? Sí, a mí me gusta mucho el verde, de hecho, bueno, tengo muchas cosas en este verde claro, pero verde como de esperanza que las cosas se pueden cambiar y que es posible un cambio, ¿no? Como que de a poco ir cambiando nosotros y hacer que también nuestro entorno cambie, creo que está buenísimo. ¿En qué lo viste, por ejemplo? ¿Qué sentís que cambiaste así en estos últimos meses? Nada, un montón de cosas, como que por ahí no es que digo, wow, hago esta actividad súper mega producida, pero, o sea, en el día a día con los chicos, en el hablar, en reformular preguntas, y hasta ellos mismos me dicen, bueno, profe, para un poco,
por eso digo, es como que son pequeños cambios que a veces como que me doy cuenta del gran cambio que estoy haciendo. Y bueno, el otro día justo leyendo en Instagram también la parte de preguntas, ahora no me acuerdo cómo es el link, que también está Melina, que hablaban del sueño, y bueno, y me recopó. Educativas. Sí, dije, bueno, está bueno hacer como un taller del sueño, y se los conté a los chicos y se recoparon, entonces les hice una encuesta como para, cuando hable de los datos, no hablar de datos como aislados, sino bueno, a ver, los alumnos de San Vicente, cuánto duermen, cuánto no. Bueno, y esas cosas que uno va cambiando la mirada, la percepción de la educación, que nada, es como un gran cambio que se va haciendo de a poquito. Excelente. A mí me pasó más o menos lo mismo, lo que dice Natalia, por eso que seleccioné este color que es, bueno, que se asocia con la transmutación, y me parece que uno, a medida, bueno, como decía Natalia, el tema de ir modificando las actividades, plantear otras actividades, si bien ya es bastante complejo el tema de la virtualidad, que nos hemos tenido que acostumbrar, pero digamos como que te abre la cabeza a plantear un montón de cosas que por ahí obviamente uno venía haciendo, pero desconociendo un montón de puntos para fortalecer, y creo que esto, por lo menos en mi caso, bueno, calculo que a todos la especialización nos ayudó desde ese lugar a fortalecer o focalizar algunos puntos que por ahí no le dábamos importancia. Qué bueno, excelente. Bueno, ahora sí, entonces vayamos a... Les cuento un poco la agenda que pensé. Podemos abrir un espacio de consultas, quizás en primer lugar, si no quedó claro algo de las consignas en particular, recuerden que tenemos la primera, que es, bueno, realizar la observación. En segundo lugar, escribir el registro narrativo. En tercer lugar, escribir la devolución a ese o esa docente. Y en cuarto lugar, un ejercicio metacognitivo con la misma estructura que hicimos en el primer caso. Y también, bueno, en la consigna incluimos algunos requisitos o lineamientos para la presentación. Así que, bueno, si alguien tiene alguna duda en cuanto a las consignas, y después, si quieren, podemos pasar a algo un poco más profundo, si alguno tiene alguna duda con el análisis, con alguna interpretación teórica y demás. ¿Yo puedo hacer una pregunta, una consulta? Sí, por supuesto. Mientras estoy terminando de armar todo el trabajo, pero me surgió la duda en la narración, el tiempo de la narración. Yo puedo decir, la docente estaba, o la docente redactarlo en esa forma, ¿está bien? Sí, sí, no les pusimos ninguna indicación en ese sentido, varios nos lo preguntaron. La idea es que háganlo como les salga más natural y más fluida la escritura. Pueden elegir o todo en pasado o todo en presente, o hacer una combinación y poner en presente, digamos, lo que ustedes están interpretando al momento de escribir, y en pasado lo que pasó en la observación. Eso realmente es indistinto. Traten de que tenga una coherencia a lo largo de todo el texto. Se entiende. Gracias. Con respecto a ese mismo punto de los tiempos en que hablamos, o cómo nos dirigimos, en lo que es la valoración, ¿hablamos valoro qué, o le hablamos al docente, o en general, lo que valoramos? Como ustedes quieran. Okay. Digamos, o sea, lo pueden personalizar en el docente, o lo pueden, digamos, presentar más neutral, si se quiere. Y ahí, bueno, claro, en las valoraciones probablemente utilicen el pasado, porque fue algo que pasó, y en las sugerencias probablemente el futuro, porque si le indican algo que podría ser en una próxima vez, pero sí, no es algo puntual que estemos trabajando acá. Sí, Natalia, tengo muchas manitos. Natalia, Isabel y Alina. Yo quería preguntar, porque estoy teniendo un problema con la extensión.
Sí. O sea, yo lo que hice fue copié mi registro, ¿no? Y le fui agregando los textos y demás. Ahora justo hoy estaba leyendo como para terminar de pulirlo y demás. Pero no es necesario que esté todo, ¿no? ¿O sí? No. Por un lado, ustedes tienen las notas de campo en el formato tablita, tal como las registraron, eso va como anexo. La idea del registro narrativo es esta reelaboración de lo que tomaron en las notas de campo. Sí puede haber cosas que queden por fuera, que hayan hecho, o sea, que hayan tomado nota en el momento de la observación, pero que luego no es parte de su foco, de su argumento principal en el texto narrativo. Entonces, sí, claro, eso lo pueden dejar por fuera. La idea es que no queden oportunidades de análisis, sobre todo teniendo los focos que les propusimos nosotros, de las preguntas productivas, de los enfoques y de las estrategias, que no se pierdan oportunidades de análisis ahí, pero sí, no sé, qué sé yo, registraron cosas de la organización del aula, del entorno, no sé, otras cosas que no sean relevantes para su narración, sí lo pueden dejar por fuera. Y si se pasan un poco de la extensión, no hay problema. Ok, porque yo estoy como en las 5 hojas y todavía me faltaba escribir la otra parte, entonces ya estaba como viendo dónde recortaba. Entonces digo, bueno, no quería meter la pata en el recorte, porque digamos como que tengo todo el borrador hecho y ahora estoy afilando, o sea, detalles, y me pasaba eso, digo, bueno, capaz que hay cosas que estoy contando mucho y las podría redondear. Sí, quizás mi consejo sería que hagas una lectura crítica, bien, tratando de ver si el balance entre la descripción del observado y su interpretación es más o menos balanceada. Digamos, si te vas mucho en detalles de la descripción del observado y quedan muchas cosas sin analizar, probablemente eso como que nos demos cuenta. Entonces, que esos detalles que das sobre la descripción de la observación estén al servicio de justificar tu idea, porque en el fondo el propósito del registro narrativo es un texto argumentativo en el fondo, entonces que le dé peso y cuerpo a esa idea que estás tratando de transmitir. Perfecto. Y después en lo que es la devolución y el ejercicio metacognitivo, son ejercicios de una extensión mucho menor que el registro, entonces eso no les debería sumar tanta cantidad de páginas. ¿Cuál es la cantidad de páginas para el registro? Más o menos que dijiste. ¿Qué les pusimos? Porque lo cambiamos 5. 6. Pero en total 6. En total había que poner 6, ¿no es cierto? 6. O sea, va. Sí. El requisito Decía que sin contar el anexo, 6. Claro. Es para tener una orientación. Perdón, no recuerdo si primero ponemos la bibliografía y después el anexo o al revés. Sí, en general se pone así. Primero bibliografía y luego anexo. Claro. Como los apéndices en algún artículo también. Perfecto. Gracias. Isabel, tenías una duda, ¿no? Sí, va en relación a lo que planteaba Natalia. Yo soy muy detallista de escribir a dónde va la docente, vuelve, les dice, no les dice, y me vino bien esa revisión. Y también dudo mucho, ustedes nos dieron 3 ejemplos de una escritura, como un párrafo de tener en cuenta de la observación y qué análisis hacemos nosotros. Me cuesta mucho hacerlo uno, como que me queda, veo esto, bueno, puedo analizarlo de esta manera. ¿Tenés alguna sugerencia para darme para que no me queden como 2 compartimentos? O sea, de cómo integrar las evidencias con su interpretación teórica, ¿sería? Tal cual, sí. Bien, sí, lo que nosotros quisimos ejemplificar con esos parrafitos, que son quizás un poco
exagerados para mostrar el punto, es esto que nosotros les hablamos de como de los 3 componentes, ¿no? Ustedes tienen la descripción de lo que observaron, que son sus evidencias, por otro lado tienen una idea teórica, que tiene su definición, y tienen que mostrar cómo eso que observaron entra o no en ese lente teórico. Entonces eso, como tratar de que estén esos 3 componentes, ¿no? Bueno, si yo digo, bueno, acá veo el enfoque de enseñanza de las ciencias por indagación, hacer una breve referencia a qué quiere decir el enfoque por indagación, cuáles son las características, y en función de eso, decir, bueno, por ejemplo, se formulan preguntas investigables que generan la curiosidad de los chicos. Esto lo vemos reflejado en cuando la profesora hizo tal pregunta y los chicos abrieron los ojos y enseguida se levantaron la mano. Digamos, o puede ser al revés, que empiecen por la descripción y después le pongan, digamos, la etiqueta, pero no olvidarse eso, de ponerle el nombre del concepto y ampliar ese concepto en su definición, mostrando cómo esos elementos que definen el concepto están presentes en eso que observaron. Entonces puede ser a la inversa también, que yo diga, no se ve reflejado el modelo por indagación porque la docente propone esto, y entonces no se encuentran estos elementos, o se encuentran de esta manera. Totalmente. Puedo jugar con eso entonces. Sí, claro, claro. ¿Y lo puedo escribir como si le hablara a otra persona? Esta escena nos muestra, o esta... Sí, o lo escribo como una impersonal. ¿Cómo? Como si fuese impersonal, digamos. Claro, como presentando una observación que hago, o el análisis, sino esta escena nos invita a pensar, o acá podemos ver, podemos evidenciar, o lo tengo que decir como que yo evidencio. Como ustedes quieran. Bien. Perfecto, me organizaste. ¿Sí? Mi desorden ahora está organizado, sí. Después, si te llegara a pasar que en un momento, o sea, que querés, digamos, volver a constatar o lo que sea, nos podés mandar por email un parrafito escrito como si fuese un ejemplo para quedarte tranquila, pero... Bárbaro, no, perfecto. Muchas gracias. Y tenemos a Lina. Sí. Ahí que quedó pendiente. Sí, yo tenía esta duda. Ustedes nos sugerían que dentro del registro narrativo podíamos poner, por ejemplo, ejemplos de preguntas productivas cuando no las hubo, ¿no? Entonces yo ahí me preguntaba, ¿se va a pisar un poco con la escalera de retroalimentación que hagamos? ¿No hay problema? O sea, puede ser que repitamos en la escalera de retroalimentación los conceptos que tomamos en el análisis narrativo. Sí, por supuesto, de hecho se esperaría que así fuera. Quizás, porque lo que pasa muchas veces es que en el registro narrativo, sobre todo si eligen como hilo un relato cronológico, puede ser que en distintos momentos del registro narrativo propongas una pregunta productiva alternativa. Entonces la idea es que después, en función de eso, saquen como si fuese una conclusión y que les sugieran, se perdieron muchas oportunidades de plantearles a los chicos preguntas que contribuyan a su proceso de aprendizaje, por lo tanto te recomendaría formular preguntas productivas como tal y tal. Ok, perfecto. Bueno, gracias. No, por favor. Celia. El registro narrativo, ¿hace falta que tenga el mismo nivel de detalle que las notas de campo? Porque a mí me pasó que me quedó mucho más largo de lo que vos estás diciendo, estoy pensando cómo puedo hacer para acortarlo. ¿Hace falta que tenga tanto nivel de detalle o me refiero solo a los detalles a los que hago referencia con los conceptos, siguiendo más o menos un orden cronológico? Claro, digamos, bueno, es de vuelta a esto. Piensen en la idea que quieren, en el foco que tiene ese registro narrativo, ¿no? Por ejemplo, eso, que ustedes hayan visto
que esa clase fue un claro ejemplo de una clase de la enseñanza basada en la indagación, o no, o una completamente tradicional, o una clase en donde se formularon un montón de preguntas no productivas, o varias preguntas productivas, digamos. Traten de pensar en esa idea central que quieren transmitir en esa narración. Y en función de Porque me pasa que la clase que elegí es uno de los videos que tiene un montón, tiene de todo, tiene indagación, tiene preguntas, entonces da para analizar mucho, pero bueno, lo voy a tener que acotar porque me quedó demasiado largo. Claro, bueno, y después puede ser que de hecho está bueno que diga, que tomen eso, primero, o no necesariamente en ese orden, ¿no? Pero que hablen de los enfoques, que hablen de las preguntas, Okay. pero eso, que quizás tomes de tus notas de campo selección de escenas que mejor reflejen lo que vos quieras decir respecto de los enfoques, de las preguntas. Perfecto, gracias. No, por favor. A ver si tenemos, a ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, Samara. Aprovecho y te pregunto, porque también escuchando fui organizando, pero yo también en principio lo que hice fue copiar todo lo que había registrado en las notas de campo, ¿no? Y sobre eso empecé a analizar, pero lo mismo, me quedaron como 13 páginas, entonces dije, bueno, no, lo tengo que acortar. Pero lo arranqué como algo cronológico, ¿no? Donde empieza la clase, describo un poco qué transcurre y ahí analizo. Pero ahora con esto que vos decís de buscar el foco, que yo por ahora no tenía como un foco claro para argumentar desde ahí, te quería preguntar, ¿puedo empezar, por ejemplo, haciendo una especie de introducción donde defino o interpreto, bueno, esta clase para mí tiene, o sigue la secuencia, no sé, fenomenología, terminología, o se trata de una clase de enseñanza por indagación, y a partir de ahí empezar a ejemplificar? ¿O tiene que ser algo más conjugado de, bueno, muestro una evidencia y después la defino, y como que es lo que venía haciendo, pero ahora escuchándote se me ocurre quizás como encuadrarla en un determinado enfoque y a partir de ahí ir narrando, no sé si también es válido. Las dos estrategias son súper válidas. Una alternativa sería esa, hacer como un relato más cronológico, más pegado al devenir de las evidencias, digamos, donde probablemente empiecen a surgir esto como asociaciones con conceptos que sean recurrentes, ¿no? Porque puede ser que comiencen con una pregunta, no sé, imaginen que les plantean a los chicos hacer un diseño experimental, ¿no? Entonces, que en ese momento de apertura pueden llegar a mencionar que tienen una pregunta que invita a la acción y que pareciera ser una clase enfocada en la enseñanza por indagación. Después, en el transcurrir de la clase, probablemente tengan otros elementos para decir de vuelta que se trata de un enfoque por indagación, o de analizar distintos tipos de preguntas, digamos, pueden mencionar muchas veces esos focos de análisis. Si ese es el caso, lo que les sugeriría es quizás después hacer una especie de conclusión, o esto que proponías, de decir, bueno, esta es una clase de ciencias para cuarto año del secundario sobre tal tema, en el que se vio tal cosa, ¿no? Como si fuese una mini introducción y después retomarlo al final. O bien pueden ya directamente encararlo en función de algún foco, si hay una idea que es súper clara, que estructura que les puede estructurar todo el relato y su análisis, también es posible. Bueno, buenísimo. Y después una pregunta nada más sonsa de lo que es el formato. Esto, que yo vi que eran 6 páginas, creo que era en la letra Times New Roman, no sé si 12, con un determinado interlineado.
pero el anexo tiene otra letra, o sea, ¿lo anexamos así como está o también le tenemos que poner la misma fuente? Así Sí, como no se así lo habíamos hecho. compliquen. Sí. Okay. Sí, la idea es eso, ustedes ya, de hecho ya lo entregaron, pero Sí. a nosotros nos facilita tener todo en un mismo archivo, como para tener como ese conjunto de evidencias, pero sí, no se compliquen con eso, no pierdan tiempo en eso. Buenísimo, gracias. Constanza, a ver dónde estás. Ahí estás. No te encontraba, perdón. Estás silenciada. A ver, yo no te escucho. ¿Los demás lo escuchan? ¿Tendrás mal el micrófono, Constanza? Dale, ahí nos escribe por el chat. Ahí Constanza dice, la consulta es la siguiente, si la clase reitera o da la posibilidad de analizar con las mismas teorías, ¿podría reducir la extensión omitiendo esa info? ¿En qué sentido? De no repetir digamos, la interpretación teórica a pesar de que tenga otras evidencias. Porque, digamos, puede ser interesante, digamos esto, imagínense que se reitere el uso de preguntas para focalizar la atención. Que se reitere y que aparezca muchas veces justamente es un dato que es interesante para analizar y para construir una idea alrededor de eso. Entonces, mostrar varios ejemplos, varias evidencias de esas preguntas para focalizar la atención, e incluso esto, proponer alguna otra que podría enriquecer hacia otras habilidades de pensamiento, sería como enriquecer el análisis. Es una clase de ejemplo, pero el análisis es extenso, aproximadamente 8 hojas. No entiendo lo de... ¿Se puede hacer una valoración? Quizás lo que... Dale, buen fin de semana, David. Constanza, no entiendo bien digamos, la preocupación. Esto, si es algo que se reitera y está al servicio de uno, o sea, que está en relación a uno de los focos que les proponemos, yo trataría de dar más de un ejemplo.
quizás eso, ver de acotarle algún detalle, pero quizás... Sí. A mí me pasó en el relato que estoy armando yo, quizás está relacionado, no sé, es que también hay un montón de preguntas, por ejemplo, hay en distintos momentos, yo lo tengo como separado por en el momento en el que hipotetizan, en el momento en donde diseñan el experimento, así lo fui como ordenando, por momentos. Y por ahí, para el momento de observación, realiza preguntas para razonar. Y después más abajo, quizás vuelve nuevamente a usar una pregunta para razonar. Entonces, yo volví a escribir, pero en el primer momento expliqué cómo eran las preguntas para razonar, cuál era el objetivo, algo así, y después puse nuevamente, utiliza una pregunta para razonar. Pero como que lo pasé un poco más por arriba. Perfecto. Pero lo nombré. Entonces, Claro. así como que en algunos momentos puse lo que respondían los chicos. En otros momentos no, o sea, solamente la pregunta y seguí. De esa forma yo fui como sintetizando, no sé si... Bien, totalmente. Sí, Sí, esa es una buena estrategia para, digamos, economizar palabras. Esto, si ustedes ya introdujeron, ya definieron un concepto, no hace falta que lo retomen cada vez, sino pueden hacer, bueno, como se mencionó previamente, o una vez más la docente formula este tipo de preguntas. Sí, quizás si retoman alguna idea, volver a poner la referencia del autor entre paréntesis, pero eso no, quizás no hace falta reiterar, digamos, la definición teórica. Y lo mismo con las preguntas. No hace falta que reporten todas las preguntas que quizás registraron en sus notas de campo, sino aquellas que son más ilustrativas. No hace falta eso, registrar todos los diálogos. Imagínense que después de una pregunta participan 5 chicos y, no sé, dos de las respuestas no son relevantes, bueno, no hace falta incluir esas evidencias. Está bien. Ahí puedo arreglar el micrófono, Mariana. Yo te Sí, estaba consultando, no sé si me escucha. Sí, te estaba consultando con respecto a esto, claro, si yo, por ejemplo, en todo caso, mejor, esa clase, que son las clases de ejemplo, por ejemplo, usa mucho la pregunta para explicar. Directamente yo puedo, en todo caso, yo lo expliqué una vez y después solamente, digamos, copié la interpretación nomás, o sea, interpreté. Copié la pregunta y solamente la interpretación. Dije que era para explicar y interpreto cómo usa, digamos, y qué es lo que producen los chicos, digamos. Pero no vuelvo a explicar, como para ir, digamos, reduciendo. Igual quedó un poco más largo, porque como era todo el enfoque, no sé, autores como, no sé, Harley Perkins, otros también, tal vez no aprendizaje, sino otros que vimos durante la ciencia de aprendizaje. Entonces, tal vez reducir de ahí, digamos, puede ser, sacar algún tipo, digamos, de esos que son, digamos, del enfoque, pero tal vez no son ni Perkins de los principios del aprendizaje pleno, ni las preguntas productivas, o otros, digamos, de indagación, tal vez. Sí, igual mi sugerencia, si ya lo tienen escrito, no pasa nada que se extiendan un par de páginas. Eso, me daría pena que pierdan ese esfuerzo y ese tiempo que pusieron en el análisis, y sí, bienvenido sea que sumen cosas que hayan visto en enseñanza, incluso en otras materias si se les ocurre. Claro, así que no les vamos a tachar lo que sobre de las 6 páginas, no se preocupen. Tengo una pregunta. A mí siempre me confunde un poco la fecha de entrega, porque es 23:59 del miércoles o 23:59 del jueves. El jueves hasta última hora. El jueves hasta última hora, sí. Ok, perfecto. Tenía... ¿Victoria? Dos preguntas. Una tiene que ver con
primeras notas que hicimos, que vos dijiste, alguien preguntó si con otra tipografía se podían entregar, y vos dijiste ya están así. A mí me habían hecho unos comentarios para modificar, yo las modifiqué sobre los comentarios que me hizo Caro, o sea, van a ser las que yo entregué la primera vez, pero con algunos ajustes de... Eso está bien. Sí, claro, a lo que me refería es que no hace falta que reelaboren nada necesariamente o especialmente para esta entrega. Yo agregué, digamos, algunos comentarios que me habían hecho. Y otro tiene que ver sobre este registro. Viste que Isabel marcó que mostraron 3 ejemplos en la clase de los tipos de escritura. Y otro es este ejemplo que subieron, que dejaron bien en claro que era una clase, no era un modelo, sino una clase auténtica que se utilizaba. Sí. Me genera duda, esto a lo mejor puede ser una obviedad para otros, pero para mí no. Esta columna que está escrita con las acotaciones, ¿eso forma parte del registro de las autoras que hicieron este trabajo o es comentario de ustedes? Comentario de nosotros para evidenciarles a nosotros los que les queríamos mostrar con ese ejemplo, sí. Bueno, me quedo tranquila, nosotros no tenemos que hacer esa columna. No, eso era simplemente eso, para hacerles pensar a ustedes. Perdón, pero es muy obvia la pregunta, pero digo, si yo tenía que poner en palabras cada una de las instancias descriptivas, iba a ser otra cuestión más de estrés, digamos. Pero no. El comentario de ustedes. O sea, lo único que tenemos que hacer es el registro. Súper válida la pregunta, ¿no? Y bueno, de hecho eso, les sugiero que quizás retomen ese modelo, que si bien eso realmente es un registro que se elaboró en una situación auténtica, y no es que siguió una consigna similar a la que les dimos a ustedes, es un buen modelo de cómo se hace un registro narrativo, y bueno, a mí me ayudó un montón. Lo que les queríamos... Me ayudó un montón en esto de, digamos, de lo que estaban consultando, de poner punto por punto o hacer una idea para que otra persona que lo venga a leer de afuera comprenda cuál es el sentido, porque si no deja, digamos, pierde lo narrativo, si nosotros pasamos, digamos, pierde la narrativa, o sea, la voz del que cuenta, si uno está transcribiendo punto por punto. Y este ejemplo que ustedes eligieron es un buen ejemplo, porque tiene como una buena, te va llevando a la lectura, te imaginás lo que está contando. Claro, esa era la idea. Sí. Me desmuteo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta que me surgió ahora. Cuando se hace la devolución, en general a otro docente o a donde sea que se haga la devolución, de lo que se observó, ¿se adjunta en general, o sea, van las observaciones y digamos, sería el gráfico o las columnas con las observaciones y aparte el registro narrativo? ¿O se suele, por ejemplo, solo entregar el registro narrativo, suponete? Eso en general depende digamos, de las pautas, de ese, como del acuerdo en el marco en que se esté haciendo esa observación. Por ejemplo, mi experiencia en la residencia pedagógica de la licenciatura en educación de UDESA, nosotros trabajamos con distintos tipos de registro. Cuando elaboramos el registro narrativo, las notas de campo son para el que observa y para que pueda después elaborar el registro narrativo, y lo que se le entrega al alumno o al practicante es directamente el registro narrativo. O sea que, está bien, digamos, llego como por lo menos lo que me pasó a mí, entonces estoy concluyendo lo siguiente. Si yo tuviera de este trabajo que yo tengo hecho, digamos, si yo tuviera que entregar solamente el registro narrativo, bueno,
indudablemente la persona que reciba mi devolución va a ver algo mucho más conceptual, ¿no? Va a ver como algo, bueno, en qué se focaliza, cómo está focalizado, cuáles son los principios, más o menos cómo anduviste. Algunos detalles salpicados por ahí, pero no todos, ni de casualidad, digamos, pero ni de casualidad. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me costó muchísimo hacer el registro narrativo, muchísimo. Estuve varios días como sin hacer nada, porque no sabía ni cómo empezarlo. Y de repente en las indicaciones decía, bueno, 6 páginas tenés que hacer. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar al revés, no voy a empezar como hicieron, yo vi que hicieron varios, copiaron las observaciones y después empezaron como a querer, digamos, concatenarlas. Yo hice al revés, yo dije, bueno, ¿cómo hago para construir 6 hojas de la nada? Que más o menos me acuerdo, o sea, por supuesto es que escribí las 6 preguntas más importantes, pero me pasó al revés, como que me costó llegar a las 6 hojas, poniendo todo lo conceptual, pero de alguna manera me doy cuenta que es muy conceptual. Es como que tuve que hacer esfuerzo para agregarle detalles al registro narrativo, a la inversa de otros, ¿no? Que al contrario, tienen que achicar detalles para llegar a las 6 hojas. ¿Qué quiero decir con esto? Que intenté cumplir las 6 hojas. Bueno, podés repartir 4, a mí me llevó 4. Solo 4, no te estreses. No estás solo. Bien. La cuestión de las hojas siempre es una cosa incómoda y medio arbitraria, es simplemente para darle alguna orientación. Lo que sí me interesa de tu comentario es que tiene mucho que ver con, bueno, que es algo que empezamos a conversar al comienzo de esta segunda parte de la materia, que es cuáles son los propósitos de las observaciones y de los instrumentos y de los tipos de registro que se utilizan para las observaciones. Entonces, sí es cierto que este tipo de registros narrativos tiene esta carga conceptual y probablemente sea mucho más demandante y hasta un ejercicio más de aprendizaje más profundo para quien lo elabora que para quien lo lee. Porque justamente esto demanda esa reelaboración en función de los aportes teóricos, de articular las evidencias y demás. Sí, en ese sentido nos sirve a nosotros, en el contexto de esta materia, en la especialización, como propuesta, ¿no? Como actividad de enseñanza. Si nuestros propósitos fuesen formativos en un profesorado o mismo al interior de una institución para generar alguna dinámica de observación de pares o de observación de los equipos directivos, probablemente no utilicemos ese instrumento y utilicemos o simplemente las notas de campo y las devoluciones, que incluso en muchos casos las devoluciones son orales. Digamos, el que observa toma nota y después elabora oralmente esa devolución, o si, no sé, es algún estudio más de investigación, probablemente se usa un registro categorial, digamos eso, siempre se pone en juego cuáles son los propósitos y cuál es el instrumento más apropiado para cumplir con esos propósitos, tanto para el que observa como para el que es observado. De acuerdo, ok, gracias. No, de nada. Mariana, vos ahí dijiste... Bueno, mi pregunta es solo un detalle en cuanto a la presentación y a las faltas de ortografía. Me pasó en ARPE 1 que entregué todo bien tipeado, corregido, revisado varias veces, pero cuando me devolvieron el trabajo me dijeron que había algunos errores, y cuando veo el trabajo corregido, en realidad, seguramente porque se usó otro tipo, otro Word, otra versión de Word, aparecieron todas las palabras unidas, que era una cosa horrible, y yo volví a mi trabajo y no estaba así. Quería solamente aclarar eso, que puede ser que vuelva a suceder, pero bueno, no tengo forma de cambiar eso, de evitar que eso suceda.
Sí, nos dimos cuenta, nos pasó en varios, en algunos los salvamos y los interpretamos así, perdón que en tu caso no, cualquier cosa, No, si llega a pasar algo así, ¿Qué nos pasa cuando se escriben. aplican el control de cambio? Me parece que es algo que pasa cuando se aplica el control de cambio. Y No, es por la, como que es por la cambia el formato versión de la hoja. de Caro. Claro, yo después, bueno, no escribí porque no me pareció necesario en ese momento, pero ahora, bueno, aprovecho a comentártelo, que bueno, si vuelve a pasar entonces lo comento luego. Dale, sí. Lo tenemos en cuenta y eso, siempre que les pase algo así, nos dicen. No hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Constanza, ¿vos estabas hablando antes o...? Sí, pero era a raíz de algo que me estabas diciendo que tiene que ver con la evolución, a lo mejor en la práctica, ¿no? O cuando uno hace una oración entre pares, generalmente se usa esta escalera de retroalimentación, digamos, como instrumento para hacer devoluciones, o es algo que adaptaron, digamos, a la propuesta de ustedes. En mi experiencia, sí, o sea, es como el instrumento de excelencia para hacer devoluciones. Por esto de que da cierta estructura, de que te obliga a no perder de vista lo importante que es primero valorar, ¿no? Y primero reconocer el trabajo del otro. También presta a este diálogo, al hacer preguntas y al que bueno, que también es una invitación a que sea una instancia realmente formativa, porque en este intercambio de, bueno, me pregunto tal cosa, y en ese diálogo que se da entre observador y observado, se puede construir algo, ¿no? Y bueno, y eso, y también tener las sugerencias y esto de tratar de pensar en el balance entre cada una de las partes y demás, creo que ayuda a organizar. Sí. Y el balance me parece, porque a veces un entusiasmo, que yo viendo otras devoluciones que he realizado, a veces uno se va por alguno de esos tres componentes, podríamos decir. A lo mejor sugiere mucho y después termina haciendo con mucho ruido al que recibe, porque como que abre tanto que uno por dónde empiezo, como que es muy amplio. Entonces me parece que lo que decís vos, balance, también es importante, esto de que sea tal vez poco en algo, que es lo que se podría llegar a pensar y bueno, cambiar, revisar, me parece. No era eso nomás, era una pregunta. Bueno, además está el trabajo, pero sí me causó curiosidad. Está bien. Bueno, no, y también lo que permite es que realmente sea una devolución, ¿no? Que realmente comuniquemos algo respecto de lo que observamos y no simplemente como volver, como si fuese a describirle toda la escena o relatarle lo que se vio, sino, bueno, tratar de organizarlo eso alrededor de una idea, ya sea que es cosas que se valoran, que se preguntan y que se sugieren. Sí, Vanessa. Graciela, después vamos con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta, porque bueno, ingresé un poquito más tarde y no sé si ya lo aclararon. Cuando hacemos el registro narrativo, yo ya lo había hecho, también hice 4 hojas, así que comparto ahí, para que no se tanto solo. Cuando uno hace la retroalimentación, en esa parte tenemos, no hace falta que pongamos separado valoro, pregunto, sugiero, o puede estar mezclado dentro de lo que es la narración. Hay que hacerlo con ese formato que está tipo cuadrito. Eso es lo que no me quedó claro. Son dos cosas diferentes. O sea, en el total del trabajo, sí se espera que haya una sección que sea el registro narrativo, y después otra sección que sea devolución, incluso le pueden poner un subtítulo, devolución, lo pueden formular como pequeños párrafos o como listado como con viñetas,
El registro no necesita que sea cuadro como pregunta, no tiene que tener las columnas. No, el registro no es un cuadro. Valoro y eso no. No. Lo que sí puede suceder, y de hecho es esperable que suceda, es que los aspectos que se mencionen en la devolución también hayan sido mencionados en el registro narrativo. Como que la devolución funciona como si fuese una especie de conclusión sobre eso que observaron, que sería como comunicable a la persona, al docente que observaron. Así que en el último trabajo entregamos el registro, la devolución y qué es más lo que falta para... Y el ejercicio metacognitivo de que aprendí, o sea, cómo... Las notas de campo y todo lo que ya enviamos, no hace falta que lo anexemos. Las notas de campo van como anexo. Listo. Y la bibliografía, no se olviden de la bibliografía. Listo. Muchas gracias por la aclaración. No, por favor. Y Graciela. Sí, ¿qué tal? La consulta es si podemos incluir dentro del registro narrativo los comentarios e inferencias que pusimos en nuestra nota de campo, como parte del registro narrativo, ¿no es cierto? Y ampliar, obviamente. Por supuesto. De hecho, las notas de campo son el insumo en el que se van a basar, o sea, va a ser su herramienta clave para hacer el registro narrativo. Y esas inferencias que hicieron junto con las notas de campo son como las primeras pistas, las primeras ideas que fueron registrando, y que, de hecho, eso, la invitación es, sí, retómenlas y en función de eso construyan el registro narrativo. Porque yo copié y pegué, vamos a decir, esos comentarios e inferencias de mi nota de campo y lo incluí dentro del registro, y obviamente lo estoy ampliando, ¿no es cierto?, y profundizando. Claro, probablemente lo que te falte ahí sea ampliar la referencia a los autores, explicar algún concepto. Sí, no era eso porque lo copié, lo pegué textualmente, y obviamente que hay algunas cositas que van a ser iguales, pero va a estar más ampliado, vamos a decir. Esa era la única consulta, gracias. No, por favor, sí, las notas de campo, eso, funcionan. Primero para tener el registro de lo que observamos en el momento, sobre todo cuando no usamos videos y no tenemos la posibilidad de pausar y rebobinar y demás. Y esas primeras inferencias son como etiquetas que después se pueden retomar y ampliar. ¿Alguna otra consulta? Sí, Alina. Yo tengo una duda que va más allá de este trabajo que se me viene repitiendo en varias oportunidades, que tiene que ver con los principios del aprendizaje. Me vendría muy bien si lo podemos, si por fin la puedo aclarar. Me cuesta mucho como poder ver en las actividades o cuando vemos estos videos y todo, el tema del juego completo, de jugar el juego completo. Quizás como yo siempre me enfoco en las actividades de jardín, porque bueno, soy maestra jardinera, y generalmente las actividades, por lo menos las que nos presentaron súper interesantes, los que estuvimos viendo, son parte como de un proyecto, ¿no? O sea, vos ves una actividad de una secuencia. De hecho, la que analizamos ahora, ahí aclaraba que eran 4 actividades, que esta era la segunda. Entonces a veces me cuesta un poco ver, o sea, porque siento que no, a lo mejor el juego completo está planteado, pero yo me lo pierdo, porque veo solo un fragmento de eso, ¿no? Entonces digo, como quizás estoy interpretando mal el principio, por eso quería ver si me lo volvés a explicar. Volví a las clases de ARPE, de las primeras y todo, pero tengo el libro, lo leo, pero es como que no termino cuando lo tengo que llevar a la práctica y usarlo para analizar la situación, ese es el principio que más ruido me hace, el de jugar el juego completo. Bien, sí, desde ya que puede suceder que eso, al ver un fragmento, que eso también es muy probable que pase en cualquier actividad de observación, que uno en general eso, va a ver una clase o a lo sumo, si tiene suerte se puede hacer más sistemáticamente, pero es muy difícil
de ver toda la continuidad de un proceso de enseñanza. Entonces, sí puede ser que en el conjunto de esa secuencia se pueda poner más en evidencia, si es que no se pone en evidencia en ese fragmento, pero a lo que refiere va un poco más allá, y es en que por ejemplo, en el caso de ciencias creo que además es muy, como son muy estrechos los conceptos entre jugar el juego completo y la idea de hacer ciencia escolar, ¿no? Tratar de no, tratar de involucrar a los alumnos en la actividad o en los procesos de la forma más auténticamente posible de cómo se dan en la vida real, digamos. ¿No? Con Entonces, roles, por ejemplo. Ahí no veo quién habla. Isabel, con roles, por ejemplo, cuando se los ponen en un rol de científicos, de investigadores, ¿en ese sentido apuntás a eso? Sí, o sea, el juego de roles puede ser una estrategia que contribuya a jugar el juego completo, sí. Pero es, digamos, no atomizar el proceso de aprendizaje, el proceso de conocimiento, sino eso, vieron que él hace esta analogía con el béisbol, ¿no? Y entonces él decía, bueno, por supuesto que nosotros siempre vamos a tener, sobre todo trabajando con muy chiquitos, vamos a tener que hacer como cierta transposición didáctica y cierto recorte y cierta adaptación del conocimiento según la edad de los estudiantes y un montón de factores. Pero si solo nos quedamos con practicar batear, pegarle a la pelota, pegarle a la pelota, pegarle a la pelota, y no tenemos idea de cuál es el contexto en el que sirve, en el que es de utilidad, en el que es valioso saber pegarle a la pelota, le vamos a encontrar poco sentido, y probablemente a la tercera vez ya, viste, nos queremos rendir con pegarle a la pelota. Entonces tiene que ver con esto, con entender como el contexto, el funcionamiento, el mapa de conocimientos, el aprendizaje más global en el que cobra relevancia aprender eso que estamos aprendiendo en ese momento. Que no necesariamente tiene que hacerse de manera explícita, sobre todo con los niños pequeños, porque uno no le dice, vamos a aprender sobre esto porque te va a servir para la... No sé, es como que uno... Es que habla igual sobre que ese juego es, que se aplica al juego para principiantes, dice algo así, entonces sí le vamos a enseñar, o lo vamos a llevar a como hacen los científicos, cada uno de esos pasos, pero adaptado, como decías, a esa edad, entonces es como llevarlo a su nivel. Eso entiendo, ¿puede ser? Claro, sí, sí, o sea, la versión de principiante sería, bueno, eso, claro, en la escuela no estamos formando científicos, pero al recobrar algo de los procesos que se hacen en la construcción de la ciencia, estamos llevando esa comprensión del juego. O sea, nosotros, cuando les enseñamos a formular hipótesis, no les enseñamos a formular hipótesis por el valor de esa operación en sí misma, sino porque tiene un sentido en el aprendizaje más global, en la vida, ¿no? Entonces es tratar de no perder de vista esas relaciones y ese sentido más profundo del aprendizaje. Con lo cual, o sea, un docente que tiene el enfoque por indagación sería un docente que juega el juego completo, un docente de ciencias que utiliza, o sea, que lo lleva a la práctica con todas sus variedades, porque a veces estamos indagando, pero bueno, en la práctica no es tan así. Ok, buenísimo. Claro, claro, ahí tenemos un enfoque
que está en línea con este principio. Que bueno, la misma idea de principio, ¿no? Es eso, o sea, es un marco teórico. No dejan de ser como ideas y hasta aspiraciones en muchos casos, pero sirven para tenerlos como horizonte y no tratar de no perderlos de vista de aquellos rasgos importantes, eso, a la hora de elegir un enfoque, de elegir una actividad, tratar de tener esos como criterio y como norte para elegir. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Otro principio que lo podemos relacionar con este, o sea que si el maestro en la clase juega el juego completo, permite que valga la pena jugar el juego, o sea, permite que para los chicos valga la pena jugar el juego. Entonces ahí podemos, o sea, si ocurre uno, ocurre el otro. ¿Está bien pensarlo así? Sí, totalmente. De hecho, esos son los dos principios troncales, en función de los cuales, digamos, los otros podemos relacionarlos también, como que las dos metas, sobre todo el que valga la pena jugar el juego, son como la gran meta, el gran principio, en función de los cuales podemos relacionar los demás, sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Veo muchas caritas haciendo así que, bueno, ya entonces quedamos. Nos queda por delante la entrega del jueves. Siempre cualquier consulta que les surja, nos escriben. Eso, si tienen alguna duda, hasta con un párrafo puntual de, ay, estoy trabado, no sé si esto lo hice bien, nos lo mandan. Vamos a estar súper pendientes del mail y del campus. Así que nada, no me queda más que desearles un muy buen fin de semana. Descansen, no solo escriban y lean. Gracias, igualmente. Muchas gracias por el tiempo. No, muy valiosos por favor. los aportes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nada, buen fin de. nos vemos. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.